Hace un año por esta época. Es que es justamente eso, porque hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Yo siempre digo que yo soy la mamá que todo el mundo admira, pero que nadie quisiera ser. Simón le dio sentido a mi vida, le dio sentido a mis peleas, le dio sentido a mi razón de ser. No me imagino la vida sin él. Tener un hijo es algo que definitivamente cambia la vida, se haya o no se haya planeado. Sin embargo, hay hijos que vienen cargados de retos que no todos y todas están dispuestos a afrontar. En un mundo que tiende a romantizar y angelizar estos casos, Mariana es una mujer aterrizada, que ama a su hijo por encima de todo, pero que hoy viene a desmitificar muchas creencias alrededor de una persona con autismo. Mariana Ferrer, gran productora de televisión, de las grandes productoras de televisión de este país, Colombia, Mariana Ferrer. Pero además de televisión infantil, que eso es bien bonito. ¿Por qué se te dio por hacer televisión infantil? Yo tuve la fortuna de crecer viendo muy buena televisión infantil. Yo soy de la generación de Pequeños Gigantes, programa que dirigía Tony Navia, y de verdad a mí me encantaba. O sea, yo llegaba del colegio y llegaba feliz a ver televisión antes de hacer tareas, pero digamos que era una gran motivación, aprendía muchas cosas, me inspiraba. Ahí comenzó Carlos Vives, una cantidad de gente que hoy en día es muy del medio, pero me encantaba. Y mi hermano trabajaba en una productora de televisión en esa época y me llevaba a los estudios. Y tuve la fortuna de conocer a Tony siendo muy chiquita, de verla trabajar, y a mí todo el tema de el detrás de cámaras me encantaba. Y además en el colegio estudié con Ana María Orozco, con Julián Orozco, estaban los hijos de Jairo Soto, del Gordo Soto, y con el Gordo Soto montamos un grupo infantil que hacía Imagínate. Entonces yo jugaba a la televisión desde muy chiquita, a la televisión infantil, y crecí como entendiendo la importancia de ese tipo de contenido. Y ya grande, tuve la fortuna de encaminarme por ese lado, arranqué haciendo Okidoki con Tony, después de muchos años nos reencontramos, su hija mayor Lina es uno de mis más grandes tesoros de amiga. Conocí a Tony y comenzamos a trabajar con ella, después hice Franja Metro, después me fui, volví, y cuando volví hicimos Bichos y pues otra cantidad de infantiles regaditos por el mundo también de televisión pública súper lindos. Siempre me gustó. En Bichos estuvimos los dos, de hecho. En Bichos te conocí Muy recién bichos. salido del colegio. Muy no, bichos. mentira, recién salido de la universidad. Muy bichos y muy biches. Total. Ven que no necesariamente porque uno haga televisión infantil le gustan los niños y las niñas. No necesariamente. No necesariamente. ¿Tú qué onda? A mí me encantan los niños desde siempre. De hecho, cuando alfabetizábamos en el colegio, eso, pueden hacer el curso de no sé qué, y la guardería. Yo me pedía la guardería y todo el mundo salía corriendo. A mí me encantaba hacer la guardería, trabajar con niños. Hoy en día trabajo mucho en campo con niños. Toda la vida me gustó. Pero cuando yo montaba equipo, yo sí le decía a la gente, ¿le gustan los mocos? Literal. Y me decían, sí, tranquila. Y yo, porque sí era importantísimo que tuvieran la rodillera puesta para poder irse al piso y poder tener la cámara a la altura de los ojos de los chinitos y poder lidiarlos. ¿Y por qué te gustan los niños desde tan joven? No sé, lo que pasa es que yo soy bien Peter Pan, soy bien inmadura. O sea, la cédula es la vieja, yo no. Y digamos que todo ese mundo de fantasía, de poder crear, de poder imaginarme mundos paralelos y todo, yo no lo he perdido. Entonces, en esta inmadurez en que yo ando, pues me junto con mis pares, básicamente. Ahora, no necesariamente porque a uno le gusten los niños, quiere que sean sus niños. ¿Sí querías ser mamá? Yo siempre quise ser mamá, pero siempre como que lo postergaba y lo postergaba y lo postergaba, porque entre otras, antes de mi hijo Simón, yo no tenía juicio para nada. Mi papá dice sabiamente que la única persona que le puso juicio a mi vida fue mi hijo. Yo siempre digo que Simón fue una sorpresa porque se llegó sin avisar, pero sí fue deseado. Yo me moría de las ganas de tener un hijo. De hecho, tenía todas las pupas femeninas para no poderlo lograr. Una de mis compañeras de colegio es genetista y se dedica a hacer bebés in vitro. Entonces ella me dijo, pues intentémoslo. Y yo estaba como en el proceso de curarme para poder quedar embarazada y tenga su Simón. Además, me di cuenta como a los 4 meses, casi no me di cuenta, porque no me lo esperaba. Pero bueno.
¿Y cómo no te lo esperabas, pero cuando supiste, cómo lo esperabas, qué te imaginabas? A mí me pasó algo muy curioso y es que justamente la hija mayor de Tony Navia, mi amiga Lina, acababa de tener a su hija Sofía y fue como la primera de mi generación de amigas que tuvo bebés. Ella vive en Los Ángeles y de entre todas nos íbamos como rotando para irla a acompañar en esos primeros meses. Yo fui es que 2 semanas y me quedé como un mes. O sea, yo no me quería separar y yo alzaba a esa muchachita y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo quiero. O sea, yo no puedo pasar por la vida, no a todas las mujeres les pasa, a mí sí me pasó. Yo quería ser mamá, o sea, me moría de ganas de ser mamá. Cuando me enteré que estaba embarazada, pues un susto el berraco. Yo sí decía, si escasamente puedo con mi existencia, ¿cómo voy a poder con la existencia de otro? Y le sumamos todo un tema emotivo y es que yo he sido un desastre con mis parejas toda la vida. O sea, de hecho, yo quería tener al chino por in vitro, era para evitarme el rollo de la contraparte genética. Y tenía clarísimo que mi pareja o la persona con la que yo estaba en ese momento, papá no iba a ser. Entonces era clarísimo. El día que me soltaron la bomba de, oye, porque además pensamos que era un quiste. El médico el primer mes me dijo, no, parece que es un quiste, entonces tómate esto. O sea, ese niño es un milagro de la vida. Y ya cuando me dijo el quiste tiene paticas y manitos, yo dije, oh, por Dios. Mucho miedo. Me acuerdo que la primera persona que le conté fue a Tony, porque Tony Navia, ella adopta a todos sus equipos y pues ella es mamá de una cantidad de gente del medio. Y después le conté a mi nana, a la señora que me había criado a mí, muerta de susto. Entonces yo le decía, Tony me dijo algo divino, me dijo, si yo pude criar a 2 en el medio, usted va a poder con 1, porque Tony crió a sus hijas en medio de los estudios. Y mi nana me dijo, yo ya me quería pensionar, bueno, yo le ayudo 2 añitos y me voy. Entonces ya de verdad me sentí como más respaldada y ya fue enfrentar un poco de protocolos sociales súper hartos, pero pues siempre he sido como rebelde, solo que ahora soy rebelde con causa. ¿Y durante el embarazo el padre del niño estaba contigo todavía o ya esa relación había terminado? No, tan pronto supo que yo estaba embarazada, salió corriendo. Yo asumí el embarazo sola y como con el duelo, porque literal me pusieron a escoger entre el chino y la contraparte y yo, parce, usted ya tiene muchas oportunidades en la vida, me voy por el chino. Después apareció queriendo intentar ser papá, pero no. Hay gente a la que no le fluye, pues también eso se respeta. Sí. Yo soy la mamá y el papá de Simo. ¿Cómo fue la experiencia del embarazo? Digamos que desde el principio fue un llevarle la contraria a todo el mundo, porque de verdad ni yo misma pensé que pudiera ser buena mamá. La gente decía, pues si está loca con cabra, o sea, no va a poder ser mamá, por un lado. Y por otro lado, el saber que lo iba a tener que sacar adelante sola era una presión de alguna manera. Y simultáneo al estar embarazada, me soltaron en un canal privado la franja infantil del canal y era una responsabilidad grandísima. Y yo literal hacía cuentas y yo decía, Dios mío, la diferencia entre tener a mi chino y salir al aire fueron 40 días. 40 días exactos. A los 40 días de una cesárea yo estaba corriendo el estudio al máster. Y era demostrarle a todo el mundo que una mujer, aún estando embarazada, puede hacer 1000 cosas y tomar decisiones y estar pendiente que si del vestuario, que si del presupuesto, que si del casting, que si todo, 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 todo. Bueno, Simón es muy bonito, ¿no? Sí, por supuesto que a esa edad pues todavía son hermosísimos. ¿Cómo fue esos primeros años? Tal como me lo vaticinó Tony, haciendo televisión infantil iba a ser mucho más fácil. Entonces yo me cargaba literal al chino para el estudio todo el tiempo y me acuerdo que el primer año de Simón hicimos un video de Navidad y Simón era el niño Dios. Le gustaba jugar, le gustaba estar con la gente. Digamos que al principio fue muy fácil. Los primeros años fueron súper bonitos, además yo me la gozaba. Literal, era como un acto de rebeldía. La gente decía no va a poder y yo les decía sí voy a poder y por eso me la gozo. Porque es que cuando uno, pues ya no tanto, pero en esa época uno decía, en esa época parezco vieja, madre soltera y todo el mundo, ay pobrecita, no, parce, es una decisión de vida. Si yo no hubiera querido tenerlo, pues no lo tengo. Pero el embarazo fue muy, muy fuerte emocionalmente y ya cuando nace, yo dije, me dedico a gozármela. Y gracias a Dios, literal, en un programa infantil me lo podía cargar, me lo llevaba, el primer año fue el niño Dios del video de Navidad del programa, había como muchas cosas que me fregaba a veces un poquito, que pues tú lo sabes, televisión es muy comprometido en sus tiempos y quisiera tener más tiempo para él. Entonces, literal, eso era como lo único que me conflictuaba un poquito, no poder estar tanto tiempo, pero me lo cargaba para casi todos lados para poder estar con él. Bueno, ¿cuándo empezaste a notar
que no... Aquí voy a usar un montón de términos que pueden ser totalmente inapropiados porque justamente eso se trata de aprender. Ok. ¿Cuándo empezaste a notar que algo extraño pasaba con Simón? Simón es hijo único y es el menor de todos los nietos de don Alberto Ferrer. Entonces, digamos que no había una forma de comparar el crecimiento o el desarrollo de Simón con respecto a otros pares, porque sencillamente no había pares. Ahora, no es que yo compare a mi hijo con otras personas, eso es una de las primeras cosas que aprendí, se compara con él mismo. Pero cuando estás hablando de desarrollo infantil, sí digamos que hay una tabla que te dice a los 6 meses hace esto, a los 8 hace esto, él como hasta los 2, 2 y medio tuvo un desarrollo típico de cualquier niño de esa edad, pero sobre esa época tuvo un frenón del desarrollo. Las poquitas palabras que decía las dejó de decir, la jerga, que es como ese primer lenguaje que tienen los niños, paró, era como un mutismo selectivo súper agobiante. Ese niño comía de todo, dejó de comer, solamente comía cosas blancas. Algún día el jardín infantil donde Simón estaba, que también era el jardín infantil donde yo grababa unas secciones para los preescolares del programa, me llama la directora y me dice, venga que la invito a recreo. Entonces yo juré que íbamos a ir a hablar algún tema de contenido para el programa y literal me sentó en el recreo, todos los chinos jugando y yo tomando tinto con ella y lo supo hacer. Siempre se lo voy a agradecer a Ángela, lo supo hacer y yo me di cuenta que los chinitos del curso Simón estaban acá peleando y profe me dijo, profe no me hizo, jugaban a ladrones y policías, unas cosas y Simón estaba en una arenera, divino, porque el chinito chiquito parecía un niño de Dios en serio, pero jugaba solito. Tenía una cara, pues no era que estuviera sufriendo, pero estaba contento él con él. Entonces yo como que al principio dije, no, pues es igual a la mamá, no le gusta andar con la gente. Pero ya después me di cuenta que el chino no le copiaba, sino cuando el adulto iba a interactuar con él. Ese día la directora me dijo, mira Mari, sería bueno que fueras a consultar porque nosotros sentimos que Simón tiene un problema de conectores sensoriales. Esa fue la palabra, conectores sensoriales. Y yo es que, obvio me supo, me entró en reversa, porque entre otras que es un conector sensorial. Eso lo aprendería mucho tiempo después. Consulté, pero le hice caso, consulté el psiquiatra que me recomendó y el psiquiatra lo vio por la tarde, me dijo, tráigame el álbum de fotos. Yo volví al día siguiente con el álbum de fotos y me dijo, su hijo tiene autismo, literal. ¿Cómo fue ese momento exacto? ¿Lo recuerdas como si fuera ayer esa noticia? Sí, tengo marcado ese muy exacto y tengo marcado el del neuropediatra después, pero cuando este doctor me dice su hijo tiene autismo, lo primero que tú haces es ir a buscar con el doctor Google y eso es un error gravísimo, porque así puedes encontrar cosas que valen la pena, hay mucha basura y lo que te sale al principio es aterrador. Claro, es aterrador. digamos que uno es muy ignorante frente al tema, pero uno más o menos sabe qué es el autismo. ¿Tú qué pensabas de eso para que cuando te lo dijeran te choqueara? O sea, ¿qué pensabas tú que era un niño autista? Buen punto. Digamos que el común de la gente que no convive con la condición, tú dices autismo y piensan en Rayman, la película. Y es mucho más profundo y mucho más intenso que eso. Una persona con autismo, el autismo es una condición con la que se nace y se muere. Esa vaina no se cura. Lo que uno necesita es darle las herramientas terapéuticas y hacer entornos pues, tranquilos para que la persona pueda aprender y tenga habilidades para desarrollarse en su vida adulta. Y el autismo compromete la comunicación, les cuesta, muchos no hablan, otros hablan muy poquito y otros hablan muy desde sus intereses y pues de ahí no pueden salir. Es un espectro, hay de todo, pero digamos que comparten el tema de comunicación, el tema de interacción, la interacción social les cuesta, literal, hay que entrenarlos súper para que aprendan qué es la alegría, qué es la tristeza, no porque no la sientan, sino porque no la pueden identificar y manifestar. Para que aprendan que si estamos aquí, pues toca saludar, ¿sabes? Un poco de cosas como, que son como temas sociales que a ellos no les fluyen. Y otra que es súper densa es la forma como se relacionan con el entorno. Sus sentidos funcionan de una manera distinta, perciben distinto, huelen distinto, ven distinto, sienten distinto. Entonces, lo que para nosotros puede ser súper agradable, para ellos es una tormenta. Simón, por ejemplo, los sonidos altos, digamos un concierto se lo aguanta,
pero tú vas a un restaurante y está prendido el extractor de olores que no se siente y ese niño se enloquece. Entonces, capotear todas esas cosas y relacionarse con el mundo desde esa forma diversa como lo percibes es muy difícil. Mari, pero cuando eso pasa, o no sé si pasa justamente, cuando una mujer no sabe que está embarazada y de repente sabe que está embarazada, engorda. Cuando te enteraste que tenía autismo, como que empezaste a ver ya un montón de cosas más y de pronto en él se empezó a acelerar la cosa de tal manera que ya había cosas que eran mucho más visibles. Lo que pasa es que cuando yo ya evidencio que mi hijo no hace lo que hacen los demás, yo también soy consciente de algo está pasando, pero no sabía exactamente qué era. A la larga, cuando me dicen autismo, digo, bueno, al menos tiene nombre, pero en este país no hay acompañamiento todavía para las familias cuando les sueltas el diagnóstico. Y es solo el papá, la mamá pedaleando para tratar de entender qué es lo que está pasando. Si alguien te explicara, como lo sé yo hoy, de qué va el trastorno, cómo se puede trabajar, cómo puedo darle una vida de calidad a mi hijo y todo, pues uno lo asumiría mejor. Pero en ese momento yo sí estaba perdida del mapa, perdida. Me acuerdo que llamé llorando a la contraparte genética de mi hijo y le dije, me dijo, ¿usted quería un hijo? Chupe para que lleve. Y yo era como... Y literal, en un acto de rebeldía yo decía, lo que me mande el universo yo lo voy a manejar. El problema es que no sé cómo, en ese momento no sabía cómo hacerlo. Voy a hacer una pregunta que puede quizás sonar fuerte. Si la contraparte genética, como dice Mariana, o sea, el papá del niño, No, el papá biológico, el genoma. no quiso pues ser su papá, cuando lo supo, sí No, que menos. Menos. O sea, menos. ahí sí que... Se angustió mucho, porque pues no es un mal ser humano, se angustió, solo que está un poquito conflictuado con la vida. Se angustió mucho, 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 pero literal me dijo, ese es su problema, usted fue la que tomó la decisión, mire a ver qué hace. ¿Tú esperabas, tú le contaste por formalismo? Pues, sí, por formalismo. No esperabas absolutamente No, nada. Nada, porque yo tenía clarísimo que el papá no quería hacer. Pero yo estaba en la... De hecho, yo admito cobarde que yo me lo pensé. Yo decía, pucha, de verdad, si no puedo yo, ¿cómo va a tener otro chino? O sea, ¿cómo voy a poder con otro ser si no puedo conmigo? Pero después dije, no, me acordé de Sofía, de la hija de mi amiga. Yo decía, yo no puedo pasar por este mundo sin vivirlo y de hecho hoy en día es mi razón de ser. Mari, ¿cuál fue ese primer día? Porque claro, aquí te empiezas a enterar, entonces los exámenes y entender el tema y compartirlo. Pero ¿cuál fue ese primer día donde tú dijiste, uff, o sea, ¿qué me espera a mí el resto de la vida? O sea, qué difícil ser mamá de un niño autista. Del psiquiatra pasamos a tratar de buscar, el psiquiatra era particular, entonces tú sabes cómo funciona el esquema de salud en este país, tienes que tener la visión del que está dentro del sistema. Entonces fui a un neuropediatra, ya me habían hablado de autismo, pero yo seguía sin entender bien qué era, es que de verdad el tema de no tener un conocimiento en el momento del diagnóstico es súper fuerte para las familias. Fui al neuropediatra y este señor, muy querido, muy en su bata blanca, muy formal, vio al niño y me dijo, yo le decía, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es el autismo, literal? Y me dijo, ¿cuál es su flor favorita? Y yo, el girasol. Me dijo, listo, piense en un girasol, el más hermoso del mundo, en un florero, en una mesa. Es hermoso, pero inerte. Y yo me quedé mirándole y yo decía, este man está loco, ¿cómo me va a decir que mi pedacito de vida, que es una cosa divina, va a ser inerte? Y te lo juro que en un acto de rebeldía lo mandé para donde sabemos y me fui. Y me fui a buscar un profesional empático que me pudiera explicar de una manera mucho más amorosa, siendo médico, de qué se trataba. Y lo encontré. De hecho, somos muy afortunados. Los médicos de Simón todos son una cosa loca. Mari, claro, lo que pasa es que a veces en perspectiva pues uno se da cuenta y pues en especial de todo lo que has vivido, que has librado una batalla impresionante y que eres una guerrera inalcanzable. Pero en ese momento te daba miedo contarle a la gente, no sé si pena, o dijiste, Sí. este es mi tema y te lo aguantas. No, eso es todo un proceso, Jesús. Al principio uno siente rabia. Yo me acuerdo que yo alcanzaba a decirle a Simón, carajo, hable. Y el chinito me miraba así. Y yo lo veía hablar solito cuando yo me salía del cuarto. Tenía como una jerga y tenía como unos movimientos típicos. Simón tiene una manita feliz.
Entonces, cuando está feliz, mueve esa mano. Para que yo entendiera que eso era felicidad, pasó tiempo. Hoy en día le debo mover su mano y sé que está feliz y soy feliz con él. Pero sí fue muy difícil porque supe que iba a pelear contra el sistema de educación, que iba a pelear contra el sistema de salud, que iba a pelear contra la sociedad, porque la gente le tiene miedo a lo que no conoce, pero además no quiere conocer. Sí, fue muy, muy difícil. No, yo no hablaba del tema, yo trataba de no contarlo, pero a medida que iba creciendo iba siendo más evidente. Porque al principio estaba chiquito y se comportaba como un niño. Pero ya, por ejemplo, acuérdate en Bichos, al final de la época de Bichos, Simón iba al estudio y le agarraba todas las cosas a Catalina, la directora de arte, se le comía la ambientación, se escondía, se tiraba al piso y yo... Entonces, de hecho, dejé de llevarlo porque dije, no, aquí ya no es feliz. Me lo cargaba para la finca de los abuelos, que allá sí era feliz, a él le encanta el campo. Claro, estaba pensando que tuviste la etapa de al principio, además dijiste que era como el niño Dios, de mostrarlo, de ponerlo en toda parte, de ponerlo en la televisión. Alcanzó a ser modelo comercial, es que es una cosa demasiado linda. Y pasaste también a de pronto a más bien, no esconderlo, pero digámoslo como protegerlo, mejor no lo llevo allá, mejor no... Lo que pasó fue lo siguiente, yo trabajaba mucho, mucho, mucho y tú lo sabes. Yo comencé a buscar expertos en autismo y comencé a meterlo. A mí me decían, llévelo donde el hilo amazónico, yo lo metía. Y un día el psiquiatra, que lo había diagnosticado, que le ha hecho el primer diagnóstico, que es un tipo muy brillante, me dijo, sí necesita terapia, pero más que terapia necesita familia. Y como usted está sola, la familia es usted. Si usted no está, él no va a salir. Al día siguiente subí a la presidencia de RCN y renuncié. Y me dediqué a él. Mari, ¿cuál fue ese momento en el que, claro, que ahorita lo que acabas de decir es un poco eso, como decir, no, es que yo necesito tiempo para él, pero ¿recuerdas un momento exacto en el que más allá de pronto de la negación, del buscar respuestas, dijiste, no, así es y así va a ser y como dijiste ahorita, así va a llegar hasta que se muera? Mira, eso es un proceso y cada persona lo vive distinto. Cuando tú te ilusionas con algo, te lo pintas en la cabeza. Entonces, cuando una mujer está embarazada, comienza a soñar ese hijo. Y va a hacer tal cosa. Y yo tenía muy marcado, digamos que Tony Navia, la directora, ha sido una persona súper cercana a mi vida y ha marcado muchísimo mi existencia. Y yo soñaba con replicar lo que Tony había hecho tan sabiamente. Yo decía, va a crecer en un estudio. Simón alcanzó a estar en clases con Missy. Y Missy me decía, Mari, es que no se para en estrellita, quieto. Pero bueno, tú te haces en la cabecita como una ilusión de cómo va a ser tu hijo. Y yo literal me lo soñaba y me lo soñaba tal cual es, pero con el pelito así como rizadito. Y cuando el chino va creciendo y tú te das cuenta que ese niño ideal que tú te pintaste en la cabeza es tan distinto del que tienes en realidad, tienes dos opciones, o lo sufres o te despides de este con amorcito y aceptas este con amorcito. Entonces yo hice ese tránsito y comencé a darme cuenta que la vida iba a ser muy, no quiero decir difícil, pero sí muy pedaleada para los dos, pero que íbamos a hacerlo. Y literal, yo no podía hacer un programa infantil y no tener tiempo para mi hijo, eso era un chiste. Claro, uno tratando de ser empático, políticamente correcto, como que se une a esta idea de que un hijo con autismo es un ángel, es un regalo de Dios, solamente es para los más fuertes, es una experiencia divina. ¿Eso es cierto? No, y de hecho a uno como papá le entran reversa ese tipo de comentarios. Yo siempre digo que yo soy la mamá que todo el mundo admira, pero que nadie quisiera ser. Ni es un angelito, ni es un genio en potencia, ni me lo mandaron porque yo no. O sea, no. Yo siento que mi hijo es una persona como, es un ser humano, con su blanco y su negro. La sociedad tiende a creer que el autismo es solamente infantil. Entonces digamos que hay más aceptación con los niños pequeños, pero resulta que el chinito crece, se vuelve joven y se vuelve adulto. Yo hoy en día tengo un adulto. Y hoy en día estoy batallando para que la gente entienda que ese adulto que tiene 20 años se sigue comportando como el de 5, pero porque tiene una condición. O sea, la gente lo ve grande y ya como que la tolerancia no existe. Además que es grande. Además es gigante, es un 80 de purito amor.
O sea, se nota y todo el mundo tiene que ver con él en cualquier parte. O sea, no pasa para nada inadvertido. No, para nada. Mari, ¿cómo es un día para también entender que definitivamente no son ángeles? ¿Cómo es un día o sea, un día que tú recuerdes que tú dices, juepucha, qué día tan jodido? Creo que tú lo viviste conmigo. Hace un año por esta época. Es que es justamente eso, porque hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y tú a un niño lo puedes calmar mucho más fácil que calmar a un gigantón de 20 años conflictuado con la vida. Y cada etapa se va viviendo y tú como que te vas graduando, ¿sabes? Primera infancia, infancia, juventud. Y cuando sientes que ya dominas las cosas, el chino cambia de entorno y cambia de actitud y se volvió grande. Y digamos que me cogió con los calzones abajo la vida adulta de Simón. Y sí fue muy difícil, muy, muy difícil. Se conflictó con el mundo. Justamente por su condición y por su tema sensorial, Simón no siente llenura. O sea, ese punto en que tú dices, uy, no me cabe una alberja más, él no lo siente. Y por el contrario, es muy obsesivo con la comida. Entonces ya no se trata de autismo, se trata de problemas de alimentación. Y cuando yo me di cuenta que este niño comía y comía y comía y vomitaba y vomitaba y vomitaba, dije, ok, con el autismo no tengo opción, pero con esto tengo que actuar. Pero jamás pensé que me tocara vivir algo así con él. Problemas de alimentación. De eso incluso quería hablar porque no es solamente que tenga autismo, ¿sí? Y además, claro, si a veces es difícil que una persona te diga qué tiene, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es también tú tratar de entender todo lo que quisieras entender de su parte? Claro. Es que lo que te digo, tú vas haciendo un curso y te vas graduando, pero jamás vas a dejar de estudiar, jamás vas a sorprenderte con lo que te está llegando. Yo siento, y siempre lo digo, mi hijo está en blanco y negro. Gracias a Dios, lo negro es cada cuarto de siglo, porque casi todo el tiempo, Simón, y tú lo sabes, Simón y yo vivimos muy rico. Y digamos que sí, yo decidí dejar lo que supuestamente iba a ser mi vida ideal y asumir lo que tenía con compromiso, y haciéndolo me di cuenta que era lo que yo quería hacer realmente. O sea, uno tiene que encontrar como ¿a qué viniste a esta vida? Yo ya tengo clarísimo a qué vine. Yo vine a servir, y teniendo una vida bonita con mi hijo, le ayudo a muchas otras familias que están perdidas, como estuve perdida yo hace muchos años. Mari, yo no sé si por más de que tú tengas clarísimo que con esto se nace y se muere y que tú ya sabes que esto va a ser así hasta el fin de los días, o del uno o del otro, ¿no? Ay, mi amor, ahora estamos trabajando para eso. Cuente pues. Tú de repente has tenido algún momento, seguramente han sido varios, de ilusión, de que de repente ves algo como un destello y te emocionas. Sí, mi hijo me sorprende todos los días. O sea, hace cosas que me dijeron siempre que no iba a hacer, que no iba a poder, que no iba a hacer, que no iba a poder, que no iba a lograr. Me sorprende y yo lo acepto como un regalo infinito. ¿Sabes qué? Eso lo aprendí, obviamente el cuidador necesita ser cuidado y yo cuido a mi hijo, pero también me cuido yo. Con un gran amigo mutuo, con el doctor Santiago Avilés, Santi me decía, en la medida en que tú no esperes y te llegue, tú lo recibes como un regalo. Entonces yo sí he asumido como el día a día con Simón sin hacer muchos planes. Y cuando el chino, por ejemplo, él tiene un lenguaje muy estrecho, frases muy sencillas y casi todas para suplir sus necesidades. Tengo hambre, quiero ir, llévame, ese tipo de cosas. Pero cuando él tiene una frase espontánea, Jesús, yo voy al cielo y vuelvo. Cuando hace cosas que yo no espero, por más de que sean conflictuadas, cuando él reacciona de alguna manera a una situación que no espera y reacciona como se supone que debería reaccionar, por aquello que te digo que socialmente hay que enseñarles todo, yo me muero de la felicidad. Él me sorprende todos los días. Y todos los días me acuerdo del Señor que me decía que iba a hacer un girasol en un florero y decía, Señor, yo quisiera volverlo a ver para que vea lo que vive conmigo todos los días. Es demasiado. O sea, el diagnóstico nunca va a ser un pronóstico, jamás. O sea, según el Señor, él nunca iba a hablar, nunca se iba a mover, nunca nada, y pues tiene amigos, va al colegio, es un artista divino,
Vivimos en un pueblo así de grande, entonces todo el mundo lo conoce. También pues, ha tocado adaptar las cosas, pero fue eso, fue decidir darle una vida digna a él, y dándole esa vida digna a él, me di cuenta que yo podía servir a muchas otras personas que estaban muy perdiditas, como estaba yo en esa época. Claro. Mari, tú eres una mujer muy privilegiada también en medio de todo, ¿no? Te puedes dar muchos lujos. O sea, tú puedes darte el lujo... Quisiera darme más. Puedes darte el lujo de hacer lo que quieres hacer, de estar haciendo lo que quieres estar haciendo, de trabajar si quieres trabajar, si no quieres trabajar, puedes darte el lujo de no trabajar. ¿Sí? O sea, eres una mamá muy presente en la vida de Simón. Sí. Eso, por supuesto, es un lujo que no todas las mamás tienen. Sí, eso es verdad. Somos muy jóvenes para unas cosas, pero también somos muy grandes para otras. ¿Tú te imaginas si no te llegara a pasar algo y Simón se quedara sin ti? Sí, lo pienso, pero no lo pienso todo el tiempo, si no, no viviría. Pero digamos que tú hace poco me decías esto, tú estás trabajando en tu legado. Y yo en este momento, por encima de la televisión, por encima de todo, estoy trabajando en el legado. En organizar a Simón de tal manera que sea feliz haciendo lo que le gusta hacer, que eso que hace sea económicamente rentable y que esté blindado de alguna manera para que el día que yo esté, mi familia no coja, haga así y lo meta en una clínica. Que es la solución que ellos le dan porque no saben cómo es esto. Entonces, sí, digamos que, pero desde hace mucho tiempo he mirado temas legales, tenemos una fundación, se llama Los Amigos de Simón. En esa fundación ayudamos muchas familias, hacemos campañas, hacemos encuentros culturales, recreativos de pares, de gente, ¿sabes? Más allá del enfermero o el cuidador y el paciente, que sean pares, que sean niños de la misma edad, jóvenes de la misma edad. Y eso partió justamente de la experiencia de nosotros. Los amiguitos de Simón del colegio que lo conocieron a los 4 años tienen 20 años hoy y siguen siendo los amigos de Simón, los pioneros, como digo yo. Y esa fundación, por ejemplo, nació para proteger a Simón. Y por el camino me di cuenta que podía ayudar a otras familias. Pero es la forma como yo quiero garantizar que mi hijo tenga la vida que yo siento que él quiere tener. Y que el día que yo esté jurídicamente digan, ay no, entonces lo coge. Ha sido un trabajo, o sea, me gradué de abogada, yo creo que en otra vida fui abogada. Y he estado rodeada de muy buenos profesionales. O sea, el abogado de mi hijo es el abogado desde el día 1 que la contraparte decidió que siempre sí quería ser papá. Y yo, Dios mío. Pero bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que No, de repente? que él un buen día me dijo, yo me iba a ir a vivir a Italia con el chino y con un noviecito italiano que tenía. Y cuando se enteró, literal, dijo, yo quiero saber si es mi hijo o no es mi hijo. Y el abogado me decía, te puedes ir y no pasa nada, pero no puedes volver a Colombia. Y yo, pero ¿por qué vas a salir corriendo? Y después ya decidí que no me iba porque pues Italia era otro mundo, con esta forma de relacionarme seguramente no iba a funcionar, no sé. De pronto sí, sigue siendo un gran amigo y además había otro idioma, entonces pues era muy difícil. De hecho he estado a punto de salir para otros lugares y siempre me devuelve el tema de la cultura, el idioma. No, ya salí pero para el campo. Mari, quisiera hablar de un tema que, claro, lo que tú dices es muy cierto. Una cosa es ser mamá de un niño de 5 años con autismo, otra cosa de un hombre, sí, es un hombre de 20 años. Por supuesto, o sea, eres de todas maneras una mamá con un hombre, hijo hombre. Estos temas de la sexualidad, del despertar sexual, porque por más de que se comporte como un niño de 5 años, no quiere decir... es un hombre. Exacto. Yo a eso le gasté congreso. Yo siempre he estudiado, siempre me doy la pela de tratar de al menos una vez al año desconectarme y dedicarme a aprender de autismo. Y al tema de la sexualidad le hice viaje. En Cuba hay un proyecto divino, en Colombia también ya hay cosas para adultos, pero en ese momento pues Simón estaba chiquito y yo me estaba era como anticipando. Digamos que el autismo es un espectro. Mi hijo requiere mucho apoyo. Hay gente que requiere menos apoyo. La gente que requiere menos apoyo de pronto se enamora, de pronto idealiza, tiene como la mente para hacer eso. Simón no.
Simón simplemente extraña a la gente que conoce, por eso yo cuido mucho quién entra en mi casa y quién no, para no crearle ausencias. Pero el tema en Simón es, o lo que estudiamos y hemos evidenciado, es más un tema físico. Y pues mi amor, si tengo que enseñarte, te enseño. Y literal, hay unas cartillas, le enseñamos, además le enseñamos como los comportamientos sociales, donde sí, donde no, cuando no, y creamos como códigos entre nosotros. Entonces Simón me dice, mamá, salte del cuarto, cierra la puerta, y yo ya, chao. Y funcionó. Soy afortunada, porque no a todo el mundo le va así. O sea, yo ahora que trabajo con población, hay unos casos muy complicados, Pero de todas niñas maneras, y de niños. claro, pero de todas maneras hubo una primera vez que dijiste, cierto que eso también me va a tocar. O sea, como que, uy, ¿no? Sí, y me pasó con Simo muy chiquito. Yo esa sí la vi venir. Esa sí la vi venir porque además tenía como la referencia de otras familias que tenían los hijos más grandes y que veía lo que les pasaba por no anticiparse. No, esa la vi venir y al principio, Dios mío, contando acá intimidades de mi hijo, salíamos a la calle y de pronto me decía, mamá, voy a ir al baño, y se demoraba 3 horas en el baño y yo, Dios mío. Pero fue lo máximo que nos pasó, la verdad, nos fue muy bien, muy bien. O sea, lo pudimos manejar y hoy en día eso no es algo que me conflictúe. Ok. Mari, ahorita te pregunté que te imaginas el escenario en el que le llegaras a faltar a Simón. Y ahora te pregunto, porque claro, la gente piensa que si tú sufres de algo, o tienes algo, o te pasa algo, eso es ya lo único, ¿no? O sea, como lo único que te puede pasar. ¿Has visualizado el escenario en que de repente a Simón le pasara algo, como a cualquier ser humano le puede pasar, te lo digo abiertamente, lo accidentaron, Sí. se murió? O sea, ¿cómo sería con tu una vida dedicada No, mi 24/7 a amor. Simón? Simón se muere y yo me muero detrás de él. No tendría sentido. Simón le dio sentido a mi vida, le dio sentido a mis peleas, le dio sentido a mi razón de ser. No me imagino la vida sin él. Y estoy trabajando para poder imaginarme la vida de él sin mí. El día que yo no esté, que él esté bien. Estamos trabajando en eso. Y ese es mi último grado, dejarlo súper organizado y feliz. Y llevarle la contraria a todo el mundo que dice, eso no se puede, métalo en una clínica. No, mi amor, va a ser un campesino feliz, rodeado de gallinas, de huertas, de conejos. Madre, quisiera terminar y que nos compartieras como el momento de mayor felicidad con algo súper sencillo, porque además tu vida, claro, es extraordinaria, pero tu vida, tú vives en el campo, rodeada de gallinas, o sea, tu vida es muy elemental en ese sentido visual de, ¿no? La felicidad en las cosas pequeñas. Exacto. ¿Cómo ese momento más feliz que hayas vivido con Simón? La primera vez que lo escuché hablar. Que además no fue ni mamá ni papá, nada de esas vainas. Porque además algo que hay que entender es que las personas con autismo entienden todo. Lo que pasa es que no lo pueden verbalizar. Nos fuimos de vacaciones para el mar. Estábamos en San Andrés. ¿Cuántos años tenía él? Tenía por ahí unos 7 años. Porque además yo siempre buscaba espacios naturales, tranquilos, ni siquiera San Andrés, era Providencia, que San Andrés es así. Era Providencia, estábamos en el hotel, acabamos de llegar y me bajé con él a la playita, como al muelle, y nos sentamos y le quité los zapatos, me quité los zapatos y nos pusimos a mirar. Y de pronto me hacía así. Y yo, ¿qué pasa, Simón? Me dice. Y yo, es que, dime qué pasa. O sea, yo siempre lo que hago es pedirle que hable y cuando sé qué es lo que me quiere decir, uso las palabras que él debería usar para que las pueda decir. Hay algo que se llama ecolalia, que es el repetir lo que tú dices. Entonces yo no vi qué era lo que me estaba señalando y como la tercera vez me dice, mira mamá, es un barco en el mar. Y yo volteé a mirar así y era una chalupa con un pescador. Ese ha sido el día más feliz de mi vida. Ese y el día que me dio un beso, que fue como a los 11, 12. O sea, un beso de los que suenan. Y hoy en día me da besos todo el día. Es esperar, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Mari, pues eres una mujer muy inspiradora. Yo, la verdad, me siento muy inspirado por ti, también profesionalmente. Creo que
Hay muchas cosas que, hay personas a las que digo que me pasa algo y como que digo, ¿qué haría tal persona? ¿Sabes? O sea, como que tienes una situación y como que dices, de repente piensas que no la puedes manejar y dices, ¿cómo, qué haría tal persona? Y a mí cuando tengo que pelear especialmente, ¿qué haría Mariana en este Total. caso? Eres muy inspiradora, profesional, personalmente, y no sé si quisieras Ay, compartir cómo... muchas gracias. No, tú dices que peleadora, pero pucha, si yo no peleara por mí, además que hoy en día peleo por el mío, abriéndole el camino a los que vienen detrás. Exacto. Porque es que si uno no pelea y se deja hallar por el sistema, además que las leyes son claras, lo que pasa es que muchas veces o les meten miedo a los papás o los tratan de cansar. Pero pues nada, yo soy peleona con causa. Y la vida me ha enseñado que no es por donde yo quería ir, sino por donde me necesita. Y mi hijo me ha enseñado la belleza de lo simple y sencillamente viviendo como vivimos, ayudamos muchas personas y eso se siente muy bonito. Gracias, Mari. Gracias a Muchas ti. gracias. Uy, Creo que nos falta la verdad. me duele todo. Se olvidó decir que la mamá de Simón se estrelló, se cayó y se mareó.